Fue a la luz de las experiencias vividas en Lago Verde, a mis 10 años de edad, cuando empecé a leer los pocos libros que había en casa y en la humilde biblioteca de la escuela. Allí pensé por primera vez en escribir esta novela. Unas lecturas de exploradores me contaban que esto era Aysén, la Trapananda, en el extremo sur de Chile y del mundo. Fue durante unas vacaciones de verano en que hice un viaje a caballo durante 10 días por las cordilleras de la región, con Morocco y los Mansilla, el Corto y el Flaco, encargados de traer un arreo de animales vacunos hasta Coyhaique para venderlos. Era gente sencilla, verdaderamente sufrida y elemental, con la que compartí la vida durante muchos días, durmiendo en medio del bosque, tomando mate amargo y comiendo un pedazo de carne de cordero asado al palo todos los días. En medio de ese paisaje adquirí por primera vez la certeza de mi vocación, que era más bien un deber y un compromiso social. Él nació en el Báquer, papá era carabinero, y en ese tiempo el Báquer no era lo que es hoy día, pues ya no existía Cochrane, porque después fue Pueblo Nuevo. Ellos, la verdad, las cosas que estaban a la entrada del Báquer, que donde está Paso Roballo, o sea, la frontera. Así que él nació, ¿no es cierto?, como dice por acá, en un mismo paisaje, nieve y viento. Nos vio nacer hace más de 30, dice el libro, pero la verdad las cosas que a esta altura ya son 70 y tanto. Por razones de su trabajo, mi papá se desempeñó acá en la región en distintos retenes de la región. El año 53 nos fuimos a Lago Verde. Entonces, bueno, del 45 al 43 nosotros éramos de 8 y 10 años con Caupo. Éramos yunta, andábamos en todas juntos. Porque él se llama Enrique Caupolicán Valdés Gajardo. Pero para nosotros, tú preguntas por Enrique Valdés a esa generación y nadie te lo va a conocer. Pero si hablas de Caupolicán Valdés, sí. Bueno, Enrique llega de 10 años, ya estaba como en tercer año, primarios. Y lamentablemente ese colegio, había un profesor para todos los alumnos de ahí, no eran muchos, unos 10. Y yo llego a segundo. Y fue ese único año que estuvimos juntos, porque ya en el quinto tuvo que irse a Coyhaique. Bueno, y él entra a la escuela 15, que era la única escuela fiscal que existía. No había otra escuela. Y después se traslada a Valdivia y ahí convivimos bastante, porque yo me fui al liceo y él se fue al instituto comercial. Después deriva en la cosa del violonchelo y en la orquesta filarmónica de la universidad. ¿Cómo era Enrique? Su persona. Yo te diría que tranquilo, un poquito para adentro a veces, no era muy aficionado a los deportes, que era una de las entretenciones de las pocas que teníamos, pero bien amigo de sus amigos. Pero la Patagonia era como para ir otra cosa, o sea, siempre venía con su familia y recorría, o sea, quería saber de acá. Él era como un árbol de la Patagonia, porque realmente tenía los pies, la cabeza, todo en la Patagonia. Y se va de aquí y se siente desarraigado. Claro, despojado, justamente. Y en Estados Unidos él estuvo y escribe sobre la Patagonia con melancolía. Siempre en su obra hay un dejo de ese quiebre amoroso con la Patagonia. Caupo, si estuvo mucho tiempo afuera, fue por razones de trabajo, porque él nunca se desvinculó de la Patagonia. Aquí estaba su madre, algunos de sus hermanos, y siempre nos estuvo visitando, porque cuando tuvo una oportunidad de trabajar, estuvo acá. Después, yo creo que su vinculación fue siempre. Aquí estaba su sangre, sus árboles, sus animales. Y él se crió en esas estepas casi con la Patagonia argentina. La manera en que Enrique llega
a la región de Aysén es producto del interés que teníamos varios académicos o funcionarios que trabajamos en la Universidad de los Lagos para que él se viniera a Coyhaique a implementar un diplomado en Historia y Cultura de Aysén. Ahí la gestión principal la hizo Carlos Arangui Zúñiga, otro conocido escritor y juez de la República. Y quienes lo conocíamos de mucho antes. Para nosotros Enrique Valdés era un referente importante, sobre todo para los que somos del ámbito de la literatura, de formación literaria también, un referente importante de la literatura que se ha escrito en el sur de Chile, especialmente en la Patagonia y en Aysén. Y esa presencia de él en Coyhaique le significó establecer vínculos con su tierra de nuevo, porque él había nacido en el Báquer, pero también había vivido en Coyhaique, había estado en Lago Verde también. Varios de sus hermanos vivían en Coyhaique, de hecho todavía hay hermanos de él que están viviendo acá, de manera que su vínculo con la región era necesario e importante. Y en el ámbito de la literatura él perteneció a un grupo que se llamaba Trilce, y en ese grupo conoció a otros escritores que eran también de la época, que era Omar Lara, Jorge Teillier, poetas que hacían un tipo de poesía que se conocía como poesía lárica, que es aquella poesía que reconstruye un poco la memoria de los lugares, la memoria de la infancia. Enrique principalmente admiraba su tierra, admiraba sus costumbres, admiraba a su gente, y era uno de los primeros, ha sido uno de los primeros interesados en que otras personas de otros lugares de Aysén conozcan la región de Aysén. Por eso mismo Ventana al Sur y Trapananda, que son, y todo lo demás que escribe después, que en el fondo son todos textos donde deberíamos suponer que Enrique nunca salió de Aysén. Es decir, a pesar de que estuvo en Estados Unidos, estuvo en Santiago, fue músico de la Orquesta Sinfónica de Chile durante muchos años, él era violonchelista. Él nunca salió en realidad de Aysén. Siempre lo que él escribió estaba presente la historia, la vida de Aysén. Y yo creo que una de las cosas que sobrecogió siempre a Enrique fue el sacrificio con que la gente vivía o se vive aún en esta región. Y por lo tanto él relata esta relación que tienen las personas con la naturaleza de Aysén, con cruzar un río, con meterse en un bosque, con habitar familias por mucho tiempo, lugares absolutamente lejanos y aislados. Creo que él tenía esa conciencia de que era una tierra difícil, pero que no por eso no había que quererla y amarla. Y de hecho, su historia está centrada también en su propia experiencia familiar, que de alguna manera él intenta recuperar siempre que vuelve a Aysén, siempre que viene a estar acá, él busca un poco recuperar esa historia. Por los años 80 él viene a Coyhaique y lo conozco yo a través de un gran amigo, Mario Miranda. Nos saludamos, él sabe que yo estoy estudiando en la facultad de guitarra y yo le cuento que estaba estudiando una suite de Bach que es la misma que él tocaba, había preparado para su examen. Así que para mí fue un tremendo aprendizaje porque recibir de sus conocimientos tomados de los maestros que él tuvo, otra visión de la suite, y ahí me di cuenta su profundidad, sus conocimientos de música. Él parte desde Coyhaique, ¿no es cierto?, desde nuestra región, a estudiar a Valdivia y comienza con el violonchelo. Amaba la guitarra, pero él se dio cuenta que ya estaba en una edad un poco tardía para la guitarra y se dedicó al violonchelo, donde llegó a tocar a la Orquesta Sinfónica. Él se preparó para entrar a la orquesta después que ya culminó sus estudios en Valdivia. Tenía unas obras muy difíciles, una suite de Bach, que es como obra principal para poder tocar ahí en la Sinfónica. No, le gustaba la música, pero tremendamente. Los autores clásicos, qué sé yo, lo conmovían. Y también le gustaban los músicos de aquí de la región. Él estaba contento que estaba trabajando en algunos proyectos con los chicos del dúo Trapananda, en otro momento con Mario Miranda, y quisieron hacer un grupo, muy él motivado siempre hacia la música. Yo creo que en Enrique
ambas aristas son parte de una misma sensibilidad, de un mismo temperamento. Enrique era una persona extraordinariamente sensible, de tal manera que todo lo impactaba, que todo lo impresionaba. Y tal vez por lo mismo, entonces, por esa hipersensibilidad, él busca caminos para poder vivir su vida y poder expresarse. Y entonces, por un lado tienen la literatura y por otro lado tienen la música. Ese es un Enrique Valdés bastante completo, una parte humana, una parte que trabaja, que busca y que va, diría yo, dejándonos a nosotros un legado muy importante, porque él no es solo el primer escritor de la Patagonia que escribió sobre la Trapananda. Tal vez eso de primero da lo mismo, pero el material contundente que hay en sus libros es lo más meritorio. Ahora yo creo que nosotros somos injustos con los nuestros, ¿eh? Cuando ve uno que Coyhaique es una ciudad que se está formando y hay nuevas poblaciones y uno ve nombres de calle que no le dicen nada al habitante de acá, sería bueno reconocer, no sé, a Titín González, un gran músico que tuvimos nosotros. Arturo González muere en Venezuela. Él fue un maestro de la guitarra en Chile, o sea, no era un desconocido. El mismo Enrique, yo creo que tienen, como otros, derecho a tener, por lo menos que su ciudad los recuerde. Recado para mi padre, de Enrique Valdés. Yo lo veré después en la escuela del Báquer. Entre chupilca y leche la casa se levanta. La madre y los hermanos abren el roble de la puerta y el río nos acuna en un oleaje de fragancia. No he de volver, suspira con nostalgia. Su barba entre la nieve es una manta blanca. Quiere un vaso de chicha bien picante, un torrentel bajo la verde patagua de la infancia. Déjeme recibirlo en esta que es su casa, cuando llega mojado y casi muerto. El percherón que iba a buscar la harina al pueblo está sumido hasta la tusa en el pantano ajeno, y el vellón más manso del rebaño ha caído rodando al ventisquero.